Ánimo. Bueno, pues vamos a dar a conocer el quién es quién en las mentiras de la semana. Siempre aclaramos que es una pequeña muestra y le corresponde a Elizabeth García Vilchis llevar a cabo esta sección. La apoyamos porque pues no les gusta a los mentirosos, además de falsarios, son muy groseros y cada vez que se da a conocer esto, pues se lanzan contra Elizabeth cuando es algo que ayuda mucho a la sociedad, al gobierno, a los medios, para que prevalezca la verdad, la objetividad, el profesionalismo y que no se afecte hasta la dignidad de las personas, porque de repente se lanzan con mentiras, difaman, calumnian y sí, después se aclara, pero como siempre hemos dicho, la máxima de lámpara del periodismo es esa, ¿no? De que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, calumnia que algo queda, pero sí afecta mucho a la gente, la dignidad de la gente. El Quijote decía que por la libertad y la dignidad se debía ofrecer hasta la vida. Entonces, hay que procurar combatir siempre, ¿no?, la mentira, la calumnia y poner por delante la verdad. Y eso es lo que se busca con esta sección. Entonces, vamos a ver qué trae Elizabeth. Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todos los que nos acompañan aquí, nos siguen por las redes sociales. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 21 de septiembre de 2022. Vamos con la primera. Traemos un Sélvame el fake. Cavernas y vestigios arqueológicos bajo Tren Maya. Falso. Primero, el periódico Reforma, que publicó en primera plana el 14 de septiembre pasado la fotografía de una osamenta bajo el agua en Quintana Roo con el título Cavernas y un fósil bajo el Tren Maya. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que los restos humanos corresponden a un hallazgo de hace 3 años, realizado por arqueólogos de esta institución. En 2019, la arqueóloga Carmen Rojas Sandoval, investigadora del Centro INA Quintana Roo, identificó y registró el hallazgo como parte del proyecto de arqueología del Holoceno. El INA precisó que la cueva, como los fósiles, se hallan a 400 metros del trazo del Tren Maya, por lo que no se verá afectada por la obra ni por el paso de los trenes. Sin embargo, la organización Sélvame el Tren, Sélvame el Fake, de manera sincronizada sacó un boletín para señalar que los vestigios datan de hace 8.000 años, lo cual ni siquiera está comprobado. Ni hay estudios que lo comprueben, y que el tren pasa por encima de la cueva donde está el hallazgo, por lo que debe cambiarse el trazo del tren, eso dicen ellos. Pero todo ello es falso. Como lo ha hecho desde el inicio el proyecto del Tren Maya, el INA realiza trabajos de protección y conservación en las cuevas y cenotes, así como de vestigios arqueológicos localizados en el área de influencia de todos los tramos del proyecto del Tren Maya. Aquí vemos en la pantalla los trazos del Tren Maya y también el desmentido del INA. Siguiente, por favor. Continúan las mentiras en torno a las Fuerzas Armadas y la supuesta militarización. El 19 de septiembre pasado, la politóloga Denise Dresser y el articulista Jesús Silva Herzog publicaron en el diario Reforma contra la militarización supuesta, así como Alejandro Hopp, columnista del Universal, y se lanzaron contra la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. Silva Herzog dice que se doblega a las instituciones y se viola la Constitución, y que se militariza porque se busca amarrar las manos de futuros gobiernos democráticos, y acusa de autócrata al presidente López Obrador. Ambas afirmaciones son falsas. Por su parte, Alejandro Hopp va más lejos. Acusa que el país camina a ciegas a la militarización, pero se olvida que la política de seguridad la dicta el Poder Ejecutivo a través del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, la mayoría de la población piensa otra cosa. El Universal publicó hace unas semanas que el 80% de los encuestados apoya que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad pública. Pero la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica confirma esa tendencia. Esperemos que los senadores atiendan el sentir de la mayoría de sus electores y no se aferren al intento de boicotear al gobierno federal. El estudio demoscópico muestra que el 64% de los encuestados considera que la Guardia Nacional debe tener mandos militares. El 62% asegura que la Guardia Nacional ha contribuido a mejorar la seguridad pública, mientras que el 70% considera que es un avance que la seguridad pública esté a cargo de las Fuerzas Armadas. Así exponemos esos datos del Gabinete de Comunicación Estratégica que coinciden con otras encuestas. Siguiente, por favor. Y bueno, hay mentiras que terminan por revertirse a quien las propaga. El 19 de septiembre, el columnista Héctor de Mauleón publicó en El Universal una pieza titulada Américo Villarreal financiado por el Cártel del Noreste, esto según Estados Unidos, en la que se cita un supuesto cable secreto enviado por el embajador Ken Salazar, dirigido a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Seguridad Interior de Estados Unidos. El PAN, por su parte, pidió al Ejecutivo Federal que investigara el asunto, pero todo esto resultó falso. Y también el supuesto cable enviado es apócrifo. En una gira realizada por Campeche, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió la información publicada por Héctor de Mauleón en su columna. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. A la publicación de la columna del Universal le siguió otra del diario Eje Central, dirigida por Raimundo Rivapalacio y Ramón Alberto Garza de Código Magenta, quien también dio por cierta la falsa filtración.
Pero, pues como siempre, la cosa no paró ahí. Senadoras de oposición como Kenia López y Lili Telles reprodujeron la pifia y hasta llamaron valiente al periodista. Quizás por difundir mentiras sin rubor alguno. Y bueno, hasta aquí está, pero vamos con la siguiente. Otra vez, sí, otra vez difundieron una falsa inundación en la refinería Dos Bocas. El 16 de septiembre del 2022, usuarios y medios de comunicación como Debate y Político MX, así como el senador del PAN, Julián Rementería, difundieron fotografías que mostraban una presunta inundación en la refinería Dos Bocas tras fuertes lluvias registradas en Tabasco, pero esto fue falso. A raíz de esto, ironizaron que pareciera más un parque acuático que una refinería. El senador panista aseguró que este problema va a estar pasando siempre por la falta de una infraestructura y planeación adecuada que contempla la temporada de lluvias. Sin embargo, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, publicó fotos de la refinería justo en el lugar de la supuesta inundación, donde se aprecia la obra completamente seca, desmintiendo así que se hubiera inundado. Ya lo agarraron de costumbre. Y vamos con la última. Falso que el presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de independencia del pasado 15 de septiembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse. Todo eso surgió de la publicación de un video captado durante la ceremonia en la que se aprecia a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, acercándose al mandatario y comentándole algo. Yo creo que la oposición es ya experta, entre otras muchas cosas, en leer los labios. Y le atribuyeron que le dijo que se sentía bien. Y entonces se especuló un supuesto malestar. Sin embargo, el 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas. Aseguró que se trata más bien de una campaña de difamación y, por lo tanto, de la difusión de noticias falsas. Hasta dijeron que la prueba era que no movía un brazo, de veras. Aquí mostramos la foto donde se ve que alza los dos brazos, como lo vimos todos en la transmisión del grito. Pero todo en aras de difamar al presidente de la República. Y bueno, con esto concluimos nuestra sección. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ustedes tres, tercera fila, de este lado. Señor presidente, buenos días. Marta Obeso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Agradecerle, señor presidente, que el pasado 6 de septiembre en este espacio los titulares de las principales áreas respondieron a unos cuestionamientos expresados a través de Esfera Noticias y Naturopatía que nos hacen llegar precisamente los representantes de los pueblos originarios de México. En esa ocasión, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, anunció que la Secretaría de Salud trabaja en la elaboración de un proyecto de norma para regular la importante labor que históricamente han realizado las parteras tradicionales en nuestro país. Lamentablemente, señor presidente, la imprecisión con la que el subsecretario hizo este anuncio ha causado gran confusión en servidores públicos de la Secretaría de Salud, de la propia Secretaría de Salud, quienes inmediatamente decidieron empezar a negar a las parteras tradicionales los certificados de nacimientos que ellas gestionan después de realizar su labor. Y ellas han emitido un comunicado en donde solicitan su intervención y saber si usted está de acuerdo de que antes de que se publique esta norma ya se les esté negando este derecho a recibir los certificados de nacimiento y, sobre todo, señor presidente, preguntarle si serán tomadas ellas en cuenta para la elaboración de esta norma para regular la partería tradicional en México. Sí, sí hubo un informe el martes, como se acordó, y se habló de la importancia de la medicina tradicional. Si hace falta información, hoy mismo se va a dar a conocer lo que se está haciendo para abrir más la posibilidad de participación de quienes se dedican a la medicina tradicional. Es parte del plan de gobierno. No se niega, no estamos en contra de eso, al contrario, aquí se habló del número de partos que son atendidos por las parteras tradicionales. Es un porcentaje muy elevado y además sin riesgos. Entonces es cuestión nada más de aclarar de qué se trata, pero no van a tener ningún problema. Yo creo que siempre va a haber malas interpretaciones o falta de información. Entonces vamos hoy a dar a conocer más información. Así es, señor presidente, sobre todo aclarar, ¿no?, que este anuncio de este proyecto de norma no sé si fue o no fue una orden que dio el sector salud a todas las clínicas que trabajan en estas zonas de pueblos originarios, de que ya no se dé ese certificado, se frenó la entrega de los certificados, entonces volver a agilizar esa actividad que venían haciendo las parteras. Yo no creo que haya sido así. En Chiapas hay denuncias. Sí, pero quizá antes, porque esto acaba de pasar. Bueno, el comunicado que compartieron las parteras dice que a partir del 6 de septiembre les empezaron a prohibir este certificado de nacimiento. Entonces, pues ellas lo están diciendo. ¿Pero cuándo vinieron los médicos aquí? No, pues el 6 de septiembre fue cuando el doctor Hugo Gatell hizo el anuncio. Inmediatamente como actuaron en las clínicas de los pueblos originarios, fue negándoles el certificado de nacimiento a las parteras. Pero no creo que el mismo día. O sea,
por cuestiones de comunicación, nada más. Ok, sí. O sea, pero de todas maneras se aclara. Sí, que está claro. Y aquí también en este espacio, señor presidente, el doctor Hugo López-Gatell reconoció que en México existe un abuso en la realización de cesáreas, lo cual es pues realmente grave. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha señalado como un abuso en el ejercicio de esta práctica para los nacimientos. Y preguntarle, señor presidente, ¿cuál es la estrategia de su gobierno para erradicar el abuso de la realización de las cesáreas aquí en nuestro país? Y si tiene alguna meta antes de que termine su administración para lograr una nueva generación de mexicanos que nazcan de forma natural. Pues es parte también del programa de salud, desde las unidades médicas, los centros de salud, en hospitales rurales y en todos lados se promueve que haya partos naturales, que no se recurra a la cesárea. Hay veces que es necesario, que es indispensable. Otras veces tiene que ver con el mercantilismo que existe en la medicina, como también en otras actividades comerciales. Pero un servicio de salud pues no se guía por lo mercantil, por el lucro, porque incluso, de acuerdo a nuestra Constitución, se debe de garantizar el derecho a la salud. Y ya nosotros hemos asumido el compromiso de que la atención médica, los medicamentos, todo sea gratuito. Entonces, no se va a cobrar por cesáreas, no se cobra por nada. Te voy a poner un caso para que podamos pues entender lo que se está haciendo y el avance que se lleva, ¿no? ¿Por qué no pones las gráficas del martes, de ayer, de la eficiencia, sí, en atención médica en Nayarit y en Colima? Desde que iniciamos con el plan, que consiste en mejorar todo el sistema de salud, que implica reparar centros de salud, hospitales, equiparlos, contratar médicos generales, especialistas, abasto de medicamentos, todo completo. Es un compromiso, garantizar en realidad, en los hechos, lo que establece la Constitución. Y esto es universal y es gratuito. Universal significa que no solo es para derechohabientes, es para población abierta, es para todos los mexicanos que necesiten atención médica, tengan o no tengan seguro. Y gratuito. Y el compromiso que tenemos es que este sistema, que ya iniciamos en Nayarit, que nos ha significado contratar médicos generales, enfermeras, traer especialistas, porque no tenemos los médicos, los especialistas. Ya lo hemos dicho muchas veces, a los tecnócratas corruptos no les importó la salud pública, no les importó la salud del pueblo. Lo que les importaba era comprar medicinas a precios elevadísimos, hacer negocios y robarse el dinero hasta de las medicinas. Entonces, aquí están los partos. Esto es por mes. Es antes y después. O sea, lo que se ha aumentado en consultas, en cirugía. Aquí empezamos. Este es Nayarit, pero vemos Colima. Aquí no hay partos. No, pero así vamos. Puede ser que esté algo en cirugías, pero ahora regresa, a ver si tienes la primera de Nayarit. Sí, de lo que ha significado 100% de cobertura de médicos especialistas en Nayarit. Esto nunca. Claro, ahí en el Nayar, en Jesús María, que hay un hospital en la sierra, allá hay especialistas cubanos en el hospital de especialidades de Nayar, como nunca. Y esto es lo que queremos repetir. Y en este plan se incluye la medicina tradicional. Sí, así es, porque hay que recordar que el gobernador de Nayarit, precisamente en el 2018, él convocó a un foro de salud en toda la República, en donde participaron más de 30,000 médicos tradicionales. Sí. Y él tiene toda esa información. Sí, nada más comentarte eso. De todas formas, vamos a ver lo de las parteras. Y señor presidente, ¿usted le recomendaría a las autoridades de salud que convoquen a estas redes de parteras para elaborar la norma con la que se pretende regular su actividad? Sí, claro, que se consulte, pero yo creo que lo están haciendo. Pues mire, yo he contactado con representantes de 12 colectivos y a ninguna han contactado. Por eso esta intervención. Vamos a ver. Gracias, señor presidente. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, preguntarle, presidente, hace unas semanas fueron desalojados los jubilados de Mexicana de Aviación, este problema que ya se ha tocado aquí, incluso por parte de usted. El punto es que aquí, en este tema, sabemos pues todas las circunstancias que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estos locales que fueron prácticamente, o estos espacios más bien, no son locales, son espacios de la propia Mexicana, la quiebra, todo este tipo de cosas, pero que de ahí venían soportando económicamente el sustento de por lo menos 70 jubilados, sus familias, y más personas que han tenido este padecimiento por estos años del quiebre, y que sabemos el origen, sabemos el abuso, todo esto que han venido padeciendo, y bueno, pues tiene mucho más raíces, porque incluso hay gente que trabajó en Mexicana de Aviación que buscó sus sustentos por otros lados, e incluso hubo gente que ya ha fallecido y nunca vio ninguna solución. Preguntarle cuál es al respecto, porque hay una preocupación precisamente por esta medida que se tomó hace semanas, que bueno, ellos señalan que no se les avisó, se sacaron sus cosas en la madrugada, no hubo un tema de atención hacia ellos de explicarles cómo estaban las circunstancias, sino simplemente un acto de autoridad, y ellos refieren como un acto injusto, de acuerdo a lo que se venía dialogando con el gobierno federal para procurar su bienestar, su sustento económico, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Pues hay que pedirle información a la secretaria del Trabajo, porque ella es la que está atendiendo este asunto. Vamos a pedirle que... Sí, pero de todas maneras, que nos informe bien, Luisa María, alcalde. Es un asunto muy lamentable,
es de estos temas que se heredaron de la política neoliberal y de corrupción, que por cierto, de eso no hablan los medios, pero cuando privatizaron todo, pues se cometieron muchas injusticias. Primero privatizaron Mexicana, porque el que se quedó con Mexicana le ayudó a Fox en su campaña. Gastón Azcárraga era dueño también de hoteles y un hotel Fiesta Americana de Reforma. Ahí vivía Fox como candidato. Durante 2 años. Sí, entonces le ayudan y llega Fox y se privatiza Mexicana, una empresa emblemática de la aviación. Luego, desde luego, no se resuelve el problema, ni se atiende a los trabajadores, ni nada. Y muy ingratos, porque en ese entonces muchos trabajadores de la aviación estaban a favor del partido de Fox. Y lo siguieron estando, porque luego viene la elección del 2006 y lo mismo, en pago, porque los empresarios le ayudaron a Calderón en el fraude, entrega Aeroméxico a quienes le ayudaron en el fraude. Y las dos líneas aéreas públicas se privatizan. Y una va a la quiebra, que abandonan a los trabajadores, y la otra pues se entrega a quienes habían ayudado en la campaña. Y no solo con dinero, sino que habían participado en la guerra sucia en contra de nosotros. Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González y otro señor Barraza y otros empresarios famosos. Y hemos buscado, por eso quiero que la Secretaría de Trabajo informe, de cómo ayudar, pero son herencias, ¿no? Es como lo que hicieron con el despido de 40,000 trabajadores de electricistas con Calderón. Ahí estamos buscando ayudarlos en todo lo que se puede. Vamos a ver cómo está la situación. También no ha habido, eso es un cuestionamiento fraterno, buenos dirigentes de parte de los trabajadores. Cuando nosotros estábamos en la oposición, no se acercaban a nosotros, se cuidaban, porque pensaban que estando con el gobierno les iban a ayudar o que nosotros los íbamos a perjudicar. Ya lo sucedió también en el sindicato de electricistas, en el SME, de los dirigentes, no los trabajadores. Pero bueno, en todo lo que podamos ayudar, y estamos haciéndolo, pero nos dejaron despidos de electricistas, despidos de trabajadores de las líneas aéreas, despidos de ferrocarrileros, injusticias a campesinos, ejidatarios, pero muchas. Era un gobierno contrario completamente al pueblo, o gobiernos completamente contrarios al pueblo. Yo quisiera que me dijeran ustedes, o los intelectuales orgánicos del conservadurismo, qué hicieron en favor del pueblo en el periodo neoliberal los gobernantes. Algo que ustedes recuerden que hayan hecho en favor de los trabajadores, en favor del pueblo. ¿Qué reforma constitucional hicieron para garantizar derechos y hacerlos realidad? Nada. Se dedicaron a proteger a una minoría rapaz y a facilitar el saqueo. Ese era el gobierno. Y eso lo expreso así para que se haga un ejercicio y me puedan desmentir y me puedan decir, mira, cómo aumentó el salario de los trabajadores. Mira cómo se garantizó el que se mantuvieran y se incrementaran las pensiones de los trabajadores. Mira cuántas viviendas de calidad se hicieron en favor del pueblo y de los trabajadores. Mira cómo se garantizó el derecho a la educación, el derecho a la salud. Mira cuántas becas se entregaban a estudiantes. Mira cómo se atendía a los jóvenes. Mira cómo se atendía a los adultos mayores. Nada. Era privatizar, entregar los bienes del pueblo de México a particulares, a nacionales, a extranjeros, acumular riquezas como nunca en pocas manos. Desde que llegó Humboldt a México, habló de la monstruosa desigualdad que existía en nuestro país. Y esa desigualdad, aunque parezca increíble, se profundizó aún más en el periodo neoliberal. Unos cuantos acumularon riquezas como nunca, a la par de que se saqueó a México también como nunca, ni en la época colonial, que se dedicaron a llevarse el oro y la plata a Europa. Se robó tanto como en el periodo neoliberal. Y hay todavía muchos que defienden eso y se quedan callados, intelectuales. Es verdad que está yo viendo a Silva Gerson. Imagínense lo que pensaría su abuelo, don Jesús Silva, que era un hombre consecuente, contrario al conservadurismo. Hay libros de él que son de enseñanza obligatoria. Los 2 tomos del Fondo de Cultura Económica, la historia de la Revolución Mexicana y muchos otros textos. Y me acuerdo de un pasaje de uno de sus ensayos, en donde habla defendiendo la revolución y dice, usa una palabra bellísima, de esas palabras coloquiales, ¿no? Que ya no tienen que ver con el tecnicismo, los tecnicismos, la jeringonza tecnocrática de los intelectuales orgánicos de ahora, ¿no? Decía don Jesús, insensatos, aquellos que sostienen que estábamos mejor con el porfiriato. A lo mejor lo podrías conseguir el texto. O sea, está en un libro mío y de él, sí. Porque durante mucho tiempo, después de la revolución, los conservadores sostenían eso y crearon leyendas, sofismas, mentiras. Decían, es que en el gobierno de Porfirio Díaz no se endeudó el país. Mentira. Fue de los gobiernos que más han endeudado a México. Y se hablaba de que estaba muy bien la economía. No solo la educación, sino la economía. No,
Había una gran corrupción también de las élites. Vendieron, por ejemplo, así como se hizo en tiempos recientes, por eso hablo de que neoliberalismo es neoporfirismo, vendieron el tren, el ferrocarril de México a Veracruz, el primer ferrocarril que se construyó, público, y vendieron las acciones a 3 gentes cercanas a Porfirio. Uno de ellos fue hasta testigo de su boda, cuando Porfirio ya se casó con Carmelita. Y las acciones en Londres valían $1 en el mercado financiero, y acá se vendieron en 50 centavos, el mismo día. Margarita Romero Rubio. Y el primer Fobaproa que hubo se dio con Porfirio Díaz, porque se entregó subsidios, subvenciones para la construcción de líneas de ferrocarril a empresas extranjeras. Por eso se comunicó todo México, casi 20.000 kilómetros de vías férreas. Entonces, por cada kilómetro que construía una empresa, el gobierno le daba una subvención, un subsidio. Pero luego las empresas ferrocarrileras extranjeras se declaran en quiebra y las rescata el gobierno. Ese es el primer Fobaproa, que también está vinculado con la corrupción, porque el hermano de Limantur, que era el secretario de Hacienda, tenía información privilegiada, y antes de que se compraran las acciones por parte del gobierno, que estaban bajas las acciones, en Nueva York compraron acciones. Al momento que se lleva a cabo el rescate, las acciones suben de precio y ganan muchísimo dinero. Un poco también lo que cuenta don Jesús Silva Gerso de cuando se pagaron las indemnizaciones a la empresa El Águila, expropiada en el 38. Pasa el tiempo y se llega a una negociación en la época del presidente alemán y se encierran en la casa del director de Pemex, Bermúdez, de ese entonces, con el representante de la compañía El Águila, con el acuerdo de que nadie iba a decir nada sobre el pago de la indemnización. Pues alguien filtró la noticia, pero antes compraron las acciones en el mercado financiero de Londres. Entonces, cuando se filtra la información de que iban a pagar la indemnización, las acciones se van a los cielos, se van al cielo, a las nubes, y ganan mucho dinero con especulación. Entonces, es importante recordar todo esto, ¿no? Ahora, hacía yo mención al nieto de don Jesús, porque no se habla del saqueo del periodo neoliberal. Imagínense, en el Reforma de Escribiente, donde no hay un solo articulista, uno solo, objetivo, todos alineados al conservadurismo corrupto. Entonces, lo que pasó con Mexicana pues, fue muy lamentable, y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Nada más para complementar, como dice el presidente, reforzar este punto, como el tema de los sindicatos y que se han abusado por parte de los trabajadores, concretamente en este tema. Yo le he dado seguimiento al tema de Mexicana, y el tema de las dirigencias sindicales también tiene que ver con hacer a un lado la presencia de trabajadores, el tema de sus derechos, en fin, este control que ya sabemos, usted ha mencionado incluso cómo es pues la ambivalencia dependiendo del momento político, si se acercan o no, si están más cerca de tal o cual político o de tal o cual partido. El punto es que, como dice, los trabajadores, los jubilados, son los que terminan pagando todo, y en este espacio pues se ganaban un ingreso mínimo, hay un soporte, y sería importante por eso mismo, pues ya como usted lo ha mencionado, que si es que la Secretaría pudiera estar aquí, pues para detallar qué es lo que está haciendo, porque no solo en estos casos, y yo creo que ya se lo han dicho, pero dicen, si no se hace algo en estos 2 años y días, ya va a estar muy difícil. La gente tiene mucha en esa expectativa. Tratamos de ayudar, pero son millones los damnificados de la política neoliberal. Millones. Fue un desastre. Entonces, estamos ayudando, claro, ¿sí? Y buscando opciones alternativas. Pues el propósito del gobierno es que haya justicia, claro, y se consiga la felicidad del pueblo. Y en eso estamos. Más o menos, ¿en cuánto tiempo estaría la secretaria? Pues en una semana, más tardar, que nos informe bien de cómo está la situación. Y si me permitiera ese día, bueno, estar pendiente nada más para dar seguimiento. Sí. Ella va a venir y a informar. Si quiere hago la siguiente pregunta para... Sí. Presidente, en otro tema muy diferente, pero igualmente delicado, es el tema de las inmobiliarias, el cártel inmobiliario. Ya se ha mencionado incluso aquí mismo en estas conferencias por parte de usted, particularmente los que tienen que ver con la Ciudad de México. Ya se han incluso hecho investigaciones, continúan estas, y en específico quiero referirme a un caso. Hay un ciudadano en concreto que ha levantado una denuncia contra autoridades concretamente que autorizaron en su momento este tipo de edificaciones. Por ejemplo, el caso del edificio de Zapata 56, Colonia Portales, muy cerca de aquí, donde hubo fallecidos desafortunadamente en el sismo del 17, a propósito también de que tiene unos días de lo que hemos vivido, que también aquí se ha mencionado. Y el ciudadano Martín Hernández está denunciando concretamente a los que fueron en ese entonces responsables como jefes delegacionales, no había alcaldías, jefe delegacional Jorge Romero y Cristian von Roerich, concretamente por el fallecimiento de su madre y esposa, por haber autorizado en su momento como autoridad delegacional en ese entonces delegación Benito Juárez, por el tema del fallecimiento. No le han hecho mucho caso, de hecho, a pesar de que hay continuidad en el tema de investigar, porque el cártel inmobiliario ha afectado, pues ha hecho negocio, pues concretamente con este tema de los edificios. Hay un detenido del área del responsable jurídico de uno de estos que he mencionado, de uno de estos personajes del PAN, concretamente, porque ellos son los que han estado abusando a través de estos años en este tema. Este ciudadano no se le ha hecho caso, sigue tratando de que le hagan caso a su denuncia, porque quiere continuar, y usted bien sabe que si no hay también un castigo para los funcionarios que tuvieron responsabilidad sobre un tema concreto de la muerte por corrupción en la edificación de este tipo de
de inmuebles, pues definitivamente entonces vendrá otro momento donde ojalá, digo, tocamos madera como usted lo dice, pero y si no hay castigo y si esto sigue continuando, entonces la alcaldía Benito Juárez sería pregunta, seguiría haciendo lo mismo. Entonces este caso se lo pongo en la mesa, presidente, para preguntarle pues si se puede coadyuvar en esto es a través de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se han estado poniendo estas denuncias, y preguntarle concretamente sobre este tipo de accionar de estos funcionarios del cártel inmobiliario, que seguramente usted tiene más información. Sí, lo está viendo la Fiscalía de la Ciudad de México y hay que esperar pues que terminen de investigar. Ernestina Godoy es la fiscal en la Ciudad de México y es una mujer recta, estricta, honesta, incorruptible. La conozco desde hace muchos años y se puede confiar en esa autoridad. Entonces, estos afectados, si han presentado ahí su denuncia, estoy seguro de que va a haber respuesta. No hay impunidad y es lamentable porque todo esto tiene que ver con la delegación Benito Juárez. Ahora se le llama alcaldía. Alcaldía. Y siempre han estado gobernando, ¿sí?, del mismo partido. Y la gente ahí, claro que son libres, siempre han votado por ese partido. Como si se tratara de buenos gobernantes, ¿no?, honestos, trabajadores, austeros. No. Han gobernado gentes ahí deshonestos, inmorales. Y de manera increíble siempre gana ese partido. En mi último libro hablé del tema, de cómo, porque eso no tiene que ver solo con la cuestión económica, tiene que ver con sectores de clase media, con pensamiento conservador. Bueno, el que sacó el primer lugar en votación como diputado federal en los 300 distritos del país fue candidato de esa alcaldía. Primer lugar de los 300 en votación. Me refiero del Partido Conservador. Ni en Las Lomas, porque ahí estuvo de candidata la esposa del... Margarita Zavala, Emiliano Hidalgo. Sí, bueno, en un distrito de la Miguel Hidalgo, presidente Calderón. Y su esposa también sacó muy buena votación, pero no el porcentaje de el que es ahora diputado por esa demarcación. Creo que obtuvo como 70% de los votos, 75, una cosa así. Muy alto. Altísimo. Y yo recuerdo que cuando estábamos en la oposición pensábamos que podíamos ganar, que habían condiciones, porque se había dado también un escándalo así de corrupción. Y pues dijimos, no, pues ahora es la oportunidad, porque ganamos la mayoría de las delegaciones. Yo creo que yo he ganado ahí una vez o dos, nada más. Ahora sí gané y gané creo que en el 6. ¿Quién sabe? Pero como 2 veces, una sin duda. Pero en todas las demás, pues, sí, Miguel Hidalgo y Obregón y Guajimalpa. Pero esa demarcación muy difícil. Y recuerdo que habían condiciones y nos animamos y dijimos, no, pues ahora sí se va a ganar. ¿Por qué? Se postuló como candidato al maestro Batis, que había estado en el PAN, un hombre íntegro, honesto, maestro universitario, escritor, buen padre de familia, católico, de ir a misa los domingos, vecino. Es más, creo que ya había representado en esa demarcación al PAN. Entonces dijimos, no, pues ni mandado a hacer. ¿Y qué creen? Perdimos. Y si me preguntan quién fue el que ganó, como también ahora, ¿no? Si me preguntan quién ganó, ¿cómo se llama? Con todo respeto. Pues no sé. Que sacó más del 70%. Sí sé de la señora Margarita, ¿no? Pero es un fenómeno especial. Entonces, ahora ahí, en esa demarcación, es donde se descubrió que servidores públicos pedían moches, autorizaban la construcción de edificios y pedían para autorizar la construcción de una unidad habitacional 1 o 2 departamentos. Y de lujo. Y de lujo, sí, porque pues es una demarcación céntrica. Pero bueno, Ernestina va a atender eso, lo están viendo y hay que tener confianza. Sí, la corrupción ahí, ya para finalizar, presidente, más comentarle, la corrupción ahí es tal que incluso en una explosión de un edificio, de un edificio que está en Benito Juárez, también se descubrió más corrupción y está, por ejemplo, involucrado uno de los hijos del ex procurador Morales Lechuga. Entonces han hecho una de negocios impresionante en el tema de inmobiliario. Bueno, pues ahí está. Por último, presidente, Elena Ríos, que es la saxofonista de Oaxaca, y que usted sabe también el caso es un caso muy conocido. De hecho, ya tiene poco que se cumplieron 3 años de la agresión de intento de feminicidio en su contra. Le aventaron ácido, ha sido un calvario su situación porque, bueno, pues su salud, todo eso ha tenido que estar remando contra la corriente. Y aquí concretamente incluso ya se ha expuesto, yo también en algún momento, y otros compañeros, compañeras, sobre el tema de su seguridad, que sigue siendo un problema. Le han mandado, he estado yo platicando y revisando esto con ella directamente, incluso fotografías amenazantes, le han enviado videos donde la ubican perfectamente y le dicen, ya sabemos dónde estás con tus amigos, qué sé yo, situaciones de ese tipo, porque todavía falta de detención a uno de los que tiene que ver con esta agresión, y que, bueno, pues el propio fiscal de Oaxaca ha reconocido con
ella. Ella misma lo ha declarado en las redes sociales. No puedo actuar porque me tendría que ir contra el gobernador y no quiero problemas con el gobernador. Así lo ha dicho. De acuerdo a los dichos de la chica, Elena Ríos. Aquí concretamente ella lo que está pidiendo, que había pedido un encuentro con usted y que bueno, usted indicó que se le recibiera por otras vías. Ella dice que no se le ha recibido. Preguntarle si se puede recibir por parte de un funcionario concretamente, porque, bueno, eso es lo que ella dice. Sí, ya la recibieron. Ahora es que, pero no ha tenido su seguridad. Sí, pero sí la recibieron y me informaron. O sea, la recibió Rosa Isela Rodríguez, ella me informó, hablaron con ella, ¿sí? Y la van a seguir atendiendo. O sea, aquí el punto, presidente, bueno, eso es lo dicho de ella, pero bueno, aquí se ha aclarado por parte de usted, es que no se le ha dado la seguridad. Es decir, se le dice que solamente se le puede brindar en Oaxaca y ella se está trasladando por el tema de su situación de atención. No se le va a dar en todos lados si no la tiene, pero la información No se le ha atendido en ese caso, presidente. lo vemos, porque después de que aquí se trató el tema, yo pedí que se le atendiera y luego me informaron. Yo recibí el informe. Sin embargo, si no es así, hoy mismo lo voy a ver y la van a buscar para ayudarla en todo. Sí, pero sí se le está atendiendo. Esa es la información que yo tengo. De todas maneras, hoy vamos a poder saber. Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del Sonora Power. El Sonora Power es la revolución que llegó del norte. Señor presidente, bueno, con atención le escuché ayer al final de la conferencia dar las buenas noticias. Y creo que es importante entender la narrativa de lo que está pasando en positivo. Celebro particularmente pues, el crecimiento de nuestra economía en niveles del 2.9%. De hecho, usted ayer hacía un amplio recuento de las inversiones, de recursos públicos y proyectos que se han impulsado, por ejemplo, para recuperar la competitividad de mi estado. Mentiría si no le dijera que los sonorenses estamos realmente muy agradecidos con esa visión que se tiene de recuperar la competitividad de un estado que fue abandonado prácticamente durante todo el periodo neoliberal, como es el estado de Sonora, un estado que paradójicamente pues lo tiene todo, ¿no? Incluida la ubicación geográfica, los recursos naturales, la extensión, la mano de obra calificada y un sinnúmero de situaciones. Sobre el tema de la economía, señor presidente, en particular, yo le quiero hacer la pregunta, ¿no? Bueno, es una gran noticia, crecimiento, tenemos, a pesar de todo, condiciones de desarrollo. La pregunta muy en particular es, ¿a qué le atribuye esta situación, este repunte que tiene en estos momentos nuestro país? Vi con atención la visita del presidente de Alemania, que es la cuarta economía del mundo, al final de cuentas, que puede darle un impulso adicional la sociedad con que es la economía más grande de Europa en particular, y naturalmente, ¿no? Que estamos observando los fenómenos que se dan con esto de la nueva localización de las empresas que producían, por ejemplo, en Asia, este fenómeno que los técnicos le llaman el nearshoring, que nos está trayendo enormes beneficios, en particular a los estados del norte del país. Y en ese sentido, también preguntarle en la misma visión, ¿qué perspectiva está ubicando usted en materia de nuestra economía para los 2 años que le quedan al frente de la administración, señor presidente? Bien. Bueno, yo sostengo que hemos podido enfrentar situaciones complicadas en lo económico, lo que se produjo con la pandemia, esto último que se está padeciendo por la guerra en Ucrania. Los dos fenómenos que afectan nuestra economía son externos. Nosotros no hemos tenido crisis internas. Eso hay que tenerlo presente. No es el efecto tequila, no es cuando va el secretario de Hacienda, muy buena persona, el hijo de don Jesús, el papá del joven Jesús, que era secretario de Hacienda, que está terminando el gobierno de López Portillo. Lo recibe el secretario del Tesoro. Había devaluación, fuga de capital, una situación tremenda. Y lo recibe hasta de manera majadera, con los pies arriba del escritorio. Y tenemos que hipotecar nuestro petróleo. Hasta este señor, que no recuerdo su nombre, escribió en sus memorias el hecho de cómo nos salvaron, pero el precio que tuvimos que pagar en tasas de interés, ¿sí?, de créditos que nos dieron. Él habla de que, creo que era Reagan, y que el presidente Reagan le dijo, eres un casi malvado por lo que hiciste con los mexicanos. Y él lo pone en su memoria, que eso provoca carcajadas. Imagínense después, cuando se hipoteca el petróleo, en la época de Clinton, también por la crisis originada en México, la entrega del gobierno de Salinas a Cedillo. Se hipotecó nuestro petróleo por un crédito. Entonces ahora no tenemos nosotros una situación así y estamos cuidando que no pase. Hace unos días hablé de cómo estamos planeando con el secretario de Hacienda para no dejar prendidas de alfileres las cosas, que no vengan y quiten los alfileres, entrando, que fue lo que sucedió con el cambio en el periodo de Salinas-Cedillo. Salinas, o los salinistas dicen eso, los cedillistas lo mismo. Los cedillistas dicen, se nos cayó la economía porque ustedes nos las dejaron prendidas de alfileres. Y los salinistas contestan, sí, pero tú le quitaste los alfileres. Entonces, nosotros no hemos tenido eso. Y creo que se actuó bien cuando la pandemia, porque las recetas neoliberales se aplicaron en todo el mundo, menos en México, o sea, casi en todos los países. ¿Y cuáles son las recetas? Pues pedir crédito, endeudar al país para darle a los de arriba. A mí vinieron aquí a plantearme eso, que solicitáramos créditos y que decretara yo una tregua para que no pagaran impuestos las grandes corporaciones durante un tiempo. Que no íbamos a poder salir si no era así. Dijimos, no nos vamos a endeudar. Entonces, ahora nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas, nos ayudó mucho
el combate a la corrupción, el que se terminaran los privilegios fiscales, porque ahora tienen que pagar los que antes no pagaban. Y es bastante. Por eso no se nos cayó la recaudación, ni siquiera en la pandemia. Creo que fuimos el 1 o el 2 de los países del mundo que en pandemia mantuvo su recaudación. Después de otro país, pero no fue España. Y en el caso de España, por ejemplo, ellos sí se endeudaron, y bastante, y casi todos los países. Entonces, ahora nosotros tenemos pues unas finanzas públicas sanas, y eso nos ayuda. Lo que más ha ayudado son dos cosas. Esa disciplina ahora nos está dando frutos, porque no creció la deuda. Hasta ahora, nosotros tenemos menos deuda contratada que la que contrató Calderón y Peña. Ahí están los datos, lo podemos ver. Y la deuda nuestra se originó por la caída de la economía, por la pandemia, no porque se haya solicitado deuda adicional. Bueno, pero hay dos elementos que nos ayudan mucho. Uno, el que haya paz social, que haya gobernabilidad. O sea, si hubiese anarquía en el país, incluso violencia, como sostienen, no, se acercaría la inversión, no tendríamos posibilidad de crecer. Pero no hay ingobernabilidad. Eso yo tengo que agradecerle a los adversarios, a los conservadores, que pues solo es campaña en redes, y insultos, y que ya me voy a morir y ya estoy chocheando. Pero eso no es nada. Pero no hay manifestaciones, ¿no? Las únicas que han llenado el Zócalo, eso en una ocasión, son las mujeres, en marzo. Y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas. Otras sí, en contra de nosotros, porque ahí hay detrás un interés que no es solo la causa feminista. Son parte de nuestros adversarios, en este caso mujeres conservadoras que se volvieron feministas y que se metieron y tienen grupos incluso de choque, porque no es la protesta pacífica normal, no. Son marros y sopletes, y es cuando tenemos que poner vallas metálicas, porque si no se meten al palacio y destruyen, y queman y todo, porque es otro propósito. Pero es lo único. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta paz social? Bueno, porque hay justicia, porque se atiende al pueblo, y porque a pesar de la crisis económica precipitada por la pandemia y ahora por la guerra, la gente tiene ingresos, cuando menos para lo básico, y nos ha ayudado mucho el envío de remesas a nuestros paisanos. Por eso no voy a dejar de agradecerles, porque no hay crisis de consumo. Imagínense en el medio rural, en los pueblos, una región apartada, en donde están en el programa Sembrando Vida, pues ahí llega su apoyo y tienen para lo básico. Yo les ponía de ejemplo que antes, y así voy midiendo, voy valorando la situación económica social del pueblo. Antes mataban una res a la semana en un pueblo, y apenas si se vendía la carne. Y ahora en algunos lugares matan dos, o sea, no solo el domingo, sino también a la mitad de la semana, porque hay recursos. Entonces eso lo hemos cuidado, y eso pues nos ha dado tranquilidad, porque la paz es fruto de la justicia. Entonces eso nos ayuda. Y luego lo que también nos ayuda mucho es de que México es muy atractivo para la inversión por el tratado comercial. En la carta que me envió el presidente Biden hace poco, hace referencia a que tenemos un intercambio comercial en lo que va del año de alrededor de $400 mil millones, y sigue llegando inversión extranjera. Y Sonora, en particular, reúne una serie de condiciones favorables para que siga llegando inversión extranjera y se desarrolle Sonora, porque sí tiene muchos recursos naturales y tiene también la ventaja de la frontera. Tiene el puerto de Guaymas, tiene la frontera pues con California y con Arizona. Y con el Nuevo México, casi todo. Sí, sí. Entonces, yo espero que siga llegando inversión extranjera. Por ejemplo, este plan de energías renovables que se pueden producir en México, en el caso de Sonora por el sol. La planta que ya se inició en Sonora va a ser la planta solar de generación de energía eléctrica más importante, más grande de América Latina, la que se inició en Peñasco. Y esas plantas se pueden replicar en Sonora, como es un estado muy grande, y se tiene también la posibilidad de que haya respaldo con termoeléctricas, porque no siempre hay sol, siempre se necesita el respaldo. Y hay gasoductos, o sea, se tiene gas para que se puedan tener termoeléctricas de refuerzo, de respaldo para las plantas solares. Y por si fuese poco, se tiene litio. Entonces se tiene energía eléctrica, se tiene litio. Se pueden hacer baterías, y ya hay industria automotriz en Sonora, y va a crecer porque cada vez va a ser mayor la demanda en Estados Unidos de utilizar o permitir solo autos eléctricos de energías renovables. Eso está planteado. O sea, va a llevar tiempo, no es así, ya nos va a tocar a nosotros, pero nosotros vamos a dejar iniciar todo ese proceso. Lo único que tenemos que cuidar, y ya estamos trabajando en eso, hoy tengo una reunión con productores y distribuidores de alimentos, es lo de la inflación. En eso estoy, eso es lo que hay que cuidar. Pero inversión extranjera, vamos bien, récord,
¿Cómo se llama el que debatió y defendió muy bien con datos? Mejor que nosotros. Eddie. Hablaba de las reservas del Banco de México. O sea, son récord. Y la persona con la que estaba decía que no. Y sí. Y récord en inversión extranjera. Y récord en reserva del Banco de México. Y récord en empleos registrados ante el Seguro Social, más de 21 millones de empleos. Y récord, porque ya llevamos cerca de 4 años sin devaluación, y récord en remesas. Este año podemos llegar, ese es nuestro estimado, a 60,000 millones de dólares. Entonces, ahí vamos, avanzando. No hay que descuidarnos, atender el problema de la inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir, bajar los precios de alimentos. Por eso tengo hoy esta reunión y vamos a tomar una serie de medidas como buscar que no aumente los precios de los básicos. Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. La otra empresa es Minsa, que también está participando y tengo una reunión con ellos hoy. Fíjense que es tan importante la reunión que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo. Vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces, esa es una medida, es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos. No, 24 productos básicos. Lo segundo que estamos haciendo es impulsando más la producción de básicos en el campo. Tomamos ya la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir más, impulsar lo del autoconsumo, la autosuficiencia alimentaria. Y 2 medidas más, ya después se las comento. Pues entonces tenía razón. Sí, tenía razón. En la pandemia. Sí, pero así estamos. Sí. Bueno, señor presidente, bueno, le quiero hacer otra pregunta, perdón. En el tema, recientemente estuvo usted en Sonora y le tocó pasar justamente por el área de Guaymas, cuando se dieron las precipitaciones tan fuertes. Somos extremistas, usted sabe, ayer decía que estuvimos cerca de una sequía extrema con desabasto de agua y de repente llovió tanto que hoy, por ejemplo, podemos decir que nuestros sistemas de presas están arriba del 67%, que la presa principal, que es la presa del Novillo, tiene el 99% de almacenamiento, que está garantizado los cultivos, el abasto de agua para las ciudades, etcétera, por un periodo que se estima en alrededor de 3 años. El asunto es que al ser tan extremistas, porque vivimos en un desierto, tenemos situaciones, usted sabe, ¿no? 50 grados cuando hace calor, menos 15 grados cuando hace frío, ¿no? Y cuando llueve, pues la verdad es que esto se vuelve extremoso. Padecemos en Sonora, cuando no es un huracán o alguna tormenta o alguna depresión tropical, se nos viene un fenómeno que es muy propio de la región del suroeste de los Estados Unidos, noroeste de México, que le llaman el monzón de América del Norte. Esto ha traído consecuencias muy fuertes en la infraestructura. Por ejemplo, me habló el alcalde de Álamos, me dice que, por ejemplo, en Álamos todos los caminos rurales quedaron hechos pedazos, ¿no? Entonces me decía, bueno, si tienes oportunidad, por favor dile al presidente que necesitamos que se nos auxilie, porque todas las comunidades rurales, pero también los pueblos indígenas, los guarijíos en particular, y los mayos que habitan en esa región, están prácticamente incomunicados. Entonces, pedirle, por favor, señor presidente, que se vea la manera que se pueda atender esa situación. Y en el caso de Guaymas Empalme, quería plantearle lo siguiente. Mire, ellos están en el Valle de Guaymas, ahí en la región que le llamamos Ortiz, en esa región en particular padecen de manera recurrente una situación de inundaciones, como la que ocurrió ahora que estuvo usted precisamente en Sonora, justamente porque la infraestructura aguas arriba de la cuenca del río Matape simplemente está ya totalmente desfasada. Es decir, urge que la Comisión Nacional del Agua atienda estos requerimientos de infraestructura, porque no se trata nada más de subir unos metros el famoso bordo de Ortiz, sino que se trata de hacer una serie de trabajos importantes, de remozamiento, de quitar arena, de construir diques aguas arriba, y hacer una serie de cosas. Hay un plan integral que ya se le ha planteado por ahí a Germán Martínez, hay un plan integral que, tiene 30 años, que a veces lo sacan cuando llueve y luego pues ya cuando deja de llover lo vuelven a guardar. Entonces, pedirle, señor presidente, si se puede estudiar y atender de manera directa esa situación, porque es recurrente, cada 6 años más o menos tenemos la misma situación. Afortunadamente ahora las previsiones evitaron que hubiera personas que perdieran la vida. Hubo pérdidas económicas, hubo pérdidas de cultivos, se ahogan vacas, se cayó el puente, como sabe usted, de la carretera federal 15. Entonces, en previsión de eso, pues obviamente que la mejor política es la prevención. Y por último, señor presidente, le quiero llamar la atención a una situación en Agua Prieta. Hay un litigio fuerte entre la Comisión Federal de Electricidad y el municipio de Agua Prieta. Resulta que ahí se construyó una planta justamente de ciclo combinado, este tema que platicamos, de una hidroeléctrica, pues, que utiliza el
gas que produce energía, e incluso esta energía se incorpora al sistema noroeste. Resulta que la Comisión Federal de Electricidad hace 12 años que se construyó, nunca tramitó los permisos de manera adecuada, y esto ha metido en un litigio por el tema del correcto uso del suelo a la CFE con el municipio de Agua Prieta. Esta situación implica que hoy en día se calcula un adeudo de alrededor de 5 millones de dólares o 100 millones de pesos de parte de la CFE. La comunidad de Agua Prieta, pues lo que quiere es que se resuelva esto, y han incluso puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer un acuerdo de pagos en especie para que se le puedan dotar de asfalto o algunas otras cosas que necesita el municipio justamente para mejorar la calidad de infraestructura en esa comunidad fronteriza. Plantear estos temas, presidente, que creo que son importantes de lo que es el tejido fino de lo que ocurre en mi estado, ¿no? Y agradecerle, bueno, a nombre de muchos sonorenses, porque entendemos que es de gente educada ser agradecidos. Muchas gracias. Sí, sí. Los tres temas que tratas, es un compromiso con los guarijidos de lo del camino. Y se va a construir el camino principal que lleva a la sierra, desde Ala. Es un compromiso que se tiene. Vamos a concluir ese camino. Lo que mencionas sobre Ortiz, la estación Ortiz, sí, este bordo, ahora que fui, lo plantearon y está muy consciente Alfonso Durazo de que hace falta reforzar ese bordo, pero como tú dices, a lo mejor se requieren otras obras complementarias, no solo alzar más el bordo. Eso seguro que ya lo está viendo el gobernador, porque quedamos en eso. Pasamos por ahí y lo constatamos. O sea, pasamos por Empalme, estaba inundado, aparte de Empalme. También es que ahí en Empalme, precisamente saliendo de Guaymas, se pusieron a hacer un muro, ¿sí? Y creo yo que eso también causó retención de agua, porque el agua tiene memoria, y donde es muy plano, si se pone un muro hay una represa, ¿sí? Pero más que nada se atribuye a este bordo de Ortiz. Eso lo planteó ahí Alfonso y se va a atender. Y lo de Agua Prieta también le vamos a pedir a Alfonso y al licenciado Bartlett que vea este asunto. En Agua Prieta terminamos con una clínica del Seguro Social, está la universidad. Una obra importante en el caso de Agua Prieta es el camino de Agua Prieta a Bavispe, que va avanzando, debe de llevar un 70% de avance, sobre todo se está avanzando en la construcción de los puentes. Se hace resolver el problema de un amparo que impedía ahí la construcción de un puente. En fin, estamos trabajando allá y vamos a seguirlo haciendo. Entonces lo registramos, las tres cosas, ¿sí? Quedamos en la tercera. ¿Qué quedamos? Quinta, ¿no? Tercera, ahí está. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. En la revista hicimos un reportaje respecto a los organismos constitucionales autónomos. Pues durante este sexenio han estado en el debate porque pues varios de los opositores a su gobierno han afirmado que ustedes, al señalarlos de forma crítica, han abonado a un retroceso, supuestamente, en la vida democrática del país. Quienes crearon estos organismos constitucionales autónomos los justificaron indicando que al repartir funciones entre pues, la ciudadanía habrían entes técnicos independientes y que esto equilibraría el poder. Sin embargo, estos organismos pues, se ha visto que duplican funciones, no tienen un marco jurídico específico, algunos duran en sus encargos los titulares 7 o 9 años sin tener como una justificación específica. Además, su costo es elevado y muchas veces han resultado ineficientes. Otro elemento más es que en muchos de estos órganos pues, hay personajes que están ahí y que han estado impidiendo que el país vire hacia un modelo que no sea neoliberal. También son poco austeros. Basta con ver la percepción de sus titulares, quienes tienen salarios muy elevados, como el de la Comisión Federal para la Competencia Económica, Neri Pérez Trujillo, que gana 206.500 pesos mensuales; Javier Juárez Mojica, que es el comisionado presidente por ahora interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que gana 197.700 pesos; y la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, de Acceso a la Información, Blanca Lía Ibarra, que gana 151.300 pesos. En este sentido, pues preguntarle qué opina del discurso que se ha propagado por medios y por diversos analistas conservadores que afirman que ustedes, al señalar a los organismos constitucionales autónomos y eliminar a varios, están en contra de la democracia y a favor del autoritarismo. Y también si cree que estos personajes opositores que han estado ocupando pues cargos dentro de estos organismos han buscado de cierta forma pues incidir en la gobernabilidad desde estos espacios. No, mira, eso fue un invento de los neoliberales corruptos, no solo en México, en el mundo. Inventaron los de las nuevas políticas públicas, ¿no? Y no atendieron lo fundamental, que era la monstruosa desigualdad que se estaba propiciando con el modelo neoliberal. Entonces, para desviar la atención, empezaron a hablar de los nuevos derechos, en algunos casos con toda la justificación: derechos humanos, ambientalismo, derecho y protección a la niñez, protección a mujeres, género, todas causas buenas, muy estimuladas, a la par de que se encumbraba la idea de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales, el descrédito de las instituciones políticas.
también ganado a pulso, ¿no? Pero se aprovecharon de todas esas circunstancias. Si ustedes ven la lista de las instituciones con más descrédito, se van a encontrar que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ante eso, pues había que crear organismos autónomos, ¿no? Y como lo mencionas, se crearon duplicidades, se hizo otro gobierno. Sí, de funciones que ya debería de estar haciendo el Estado. Sí, se hizo otro gobierno y un andamiaje también muy, debo decir ad hoc, pero no, muy afín al modelo neoliberal de privatización y de saqueo. Todo esto también envuelto en el manto de la simulación. Yo recuerdo que cuando estaban fomentando lo de la transparencia, pues era Reforma y los intelectuales de Reforma los que más hablaban de la autonomía y del Instituto de la Transparencia y también del Instituto Anticorrupción y también del Instituto de las Comunicaciones. Habían hasta mesas redondas. Bueno, de ahí salió, nada más que en lo electoral, el director del INE, que era también independiente, ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba, con Carmen Aristegui. O sea, era parte, pues, de toda esta política. Entonces, el tema de corrupción, que es el principal problema del país, se fue dejando de lado. No se hablaba, nadie supo que entregaron el 60% del territorio nacional a las empresas mineras extranjeras. Nadie se enteró, nadie supo, ni decía nada de que todos los bancos pasaron a manos de extranjeros y que son las corporaciones que más utilidad se llevan de México. Bueno, todo con la justificación, ¿no? Por ejemplo, la anticorrupción, ¿por qué? Porque había que evitar la corrupción. Sí, nada más que en la Constitución ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción. Era crear el aparato para fingir, para simular. Ya hablamos del Instituto de la Transparencia, lo mismo. Y unos sueldazos en todos estos organismos. Un día, si ya ustedes han avanzado en la investigación, ojalá y nos pasen lo que llevan, porque yo sí quiero un día aquí poner la lista de todos estos organismos autónomos, entre comillas, porque está bien eso de autónomos, es un decir, son autónomos del pueblo, no de los grupos de intereses que defienden. Entonces, sería muy bueno saber cómo se crearon, cuándo se crearon, cuánto cuesta mantenerlos, esto que acabas de mencionar, cuánto ganan los funcionarios, qué hacen y cuáles son los resultados. Porque aquí hemos hablado de la competencia, el Instituto de la Competencia. Sí. Ese se dedica, ese instituto, a defender a las empresas extranjeras, en contra de las empresas públicas. Pero no solo es el instituto, crearon juzgados, jueces, para proteger a las empresas extranjeras beneficiadas con la política privatizadora. El Instituto de las Comunicaciones, ¿te acuerdan? Que decían, sí, que ya se terminaban los monopolios en los medios de comunicación. ¿Se terminaron los monopolios? No, ese instituto está tomado. ¿Por quién? Por las empresas monopólicas de la comunicación. Inventaron lo de la preponderancia y se crearon los organismos para que no hubiese monopolios o, ¿cómo le llaman? No personas, sino preponderantes, actores preponderantes, agentes preponderantes. Pues no, si estamos viendo con el Internet, no hay Internet. No se fomentó la competencia, por lo mismo tampoco hubo reducción en el pago de las tarifas, pero sí crearon todos estos organismos. Entonces, un día vamos a ponerlos todos. Entonces, ¿quién defiende a estos organismos autónomos? Pues los que son protegidos por estos organismos y profesionales o académicos o intelectuales conservadores que o coinciden de que debe diluirse el Estado y dejar todo el mercado, o sacan provecho porque se pelean cuando se convoca para ocupar un cargo como consejero de algo. No, pues inscriben miles, porque además su duración en el cargo pasa de 10 años y no se les puede remover. Es toda una estrategia creada, es profeso, con ese propósito, y es el ampararse en la llamada sociedad civil, y por eso me gustó mucho el tuit de Fabricio. Vuélvelo a poner. Es una delicia, porque Fabricio es muy inteligente. Miren esto. Dicen que hay buenos escritores y grandes escritores. Yo pienso que Fabricio es un gran escritor, desconocido, ¿no? Porque no pertenece a los grupos, ¿no?, de intelectuales orgánicos, pero tiene cosas extraordinarias. Hace poco dio a conocer, pero eso se los dejo para que ustedes ya lo busquen, sobre todo quienes nos están viendo, los jóvenes, del porqué de Julián Assange, por qué lo tienen preso, y dio a conocer unos cables, Fabricio, que a su vez publicó Assange, y revela del funcionamiento
de la política durante la elección del 2006, las comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, hablando de la elección del 2006, del fraude en el 2006, cómo funcionarios del INE fueron antes de las elecciones a informar a la Embajada de Estados Unidos de cómo iban a manejar los resultados. Por eso Assange es un Quijote de la libertad de expresión, de manifestación. No merece estar en la cárcel. Debe convertirse en una célebre causa para todos los periodistas del mundo y los medios de información, porque lo que reveló es algo aleccionador. Eso implica el conocimiento que se obtiene en un siglo en varias universidades del mundo, lo que él reveló. Ese conocimiento. Pero vamos a seguir con la investigación. Sí, sueldos de hasta 200,000 pesos, 250,000 mensuales, y además sin hacer nada. Bueno, sí, servir de tapadera para legalizar, legitimar a un régimen corrupto. Para eso servía eso. Para eso crearon ese andamiaje supuestamente autónomo. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué el Poder Ejecutivo, el gobierno? ¿Y por qué crear la Comisión de Comunicación si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Y para qué crear alrededor de Pemex 5 o 6 órganos autónomos si existe Pemex? Si existe la Secretaría de Energía y 5 autónomos para la Comisión Federal de Electricidad y 3 o 4 autónomos que tienen que ver con evitar la corrupción. ¿Qué no existe el Poder Legislativo? ¿Cuál es la facultad de la Cámara de Diputados, o una de sus facultades? Diría la principal, la aprobación del presupuesto y la fiscalización del ejercicio del presupuesto. Existe la Auditoría Superior, existe la Fiscalía o Procuraduría de Justicia. Entonces, todos estos organismos, bueno, yo llevo ya casi 4 años y no he podido cambiar al presidente de un instituto que tiene que ver con la defensa de los consumidores, no, con la defensa de los... No, ahí estaba Sí, los que pagan los impuestos, de los contribuyentes. Hay un instituto para la defensa. Sí, creo que ahí estaba Mario de Constanzo, sí. ¿Esa cuál es? ¿Pero esa para qué es? Ah, no, esa es otra. Bueno, no. Esta es para la defensa de los contribuyentes. Sí, no he podido porque mando las ternas y se amparan. ¿Y por qué? No he podido. Claro que lo sigo haciendo, sigo mandando las ternas al Senado, ¿sí? Porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos. No dudo de que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial. Entonces hay una especie de encargado de despacho ahí, sí, pero no es nombrado, es encargado de despacho. Era la señora Diana Bernal de Guevara, exactamente. Y no hemos podido, y el mismo grupo continúa ahí mandando. Yo les decía que si el gobierno quiere tener su sistema de telefonía para que ahorremos, no podemos legalmente, porque hicieron cambios al marco legal para dejar al gobierno atado, al ejecutivo atado, con el propósito de dar todas las facilidades a las empresas particulares y supuestamente para acabar con el monopolio. Y lo que crearon o lo que fomentaron fueron los monopolios, nada más que particulares, como en el caso de la industria eléctrica. Iberdrola, pues un monopolio creado al amparo de la nueva legislación. Entonces es muy importante tenerlo claro. Una vez di a conocer aquí todas las reformas que hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Y todas las reformas votadas en acuerdo político fueron para beneficiar a particulares, para perjudicar a obreros, para perjudicar al pueblo. Nada a favor de la mayoría de los mexicanos, todo a favor de una minoría. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, era un gobierno sectario, no era un gobierno que representara a todos los mexicanos. Ese es el coraje que tiene, pero vale la pena seguir avanzando en la transformación para que todos seamos tomados en cuenta. Hasta la gente más humilde sea tomada en cuenta y por eso me atreví a gritar: muera la corrupción, y muera el clasismo, y muera el racismo, porque sabía yo lo que significaba. Mi única preocupación era que, como todo eran vivas y vivas y vivas y vivas, ¿no?, que yo dijera muera la corrupción y que me gritaran ¡viva!, ¿no? Pero para que vean cómo está la gente avivada, los que están dormidos, inmovilizados, son otros. Nada más me cuidé de decir mexicanas, mexicanos, o sea, como que rompí un poquito ahí la secuencia. Y muera la corrupción, muera
Y ya cuando escuché el primer muere, yo dije, no, pues vamos con el segundo y vamos con el tercero. Pero es por eso. Entonces, la gente está muy consciente y hay que seguir adelante. Pues quedamos emplazados para hacer la investigación a fondo. Sí, nosotros le mandamos la investigación a ustedes y también nada más para precisar un poco de esta columna del Universal en la que Héctor de Mauleón pues fue desmentido por el mismo embajador Ken Salazar, preguntarle si con esto, porque pues él estaba señalando al gobernador Américo Villarreal y al senador Narro de tener vínculos con el narcotráfico y pues resultaron ser cables falsos, ¿no? Preguntarle si cree que qué pasa con esto, que ya se están atreviendo incluso a falsificar documentos y estos cables, ¿no? ¿No cree que esto ya excede incluso en la libertad de expresión porque pues está falsificando algo? ¿O qué piensa de estas nuevas, pues ya más que manipulación o invento de noticias falsas, pues ya es también falsificar documentos? Yo creo que es parte de la descomposición que están padeciendo los conservadores y los que dominaban antes. Están muy desesperados y están cometiendo muchos errores en la desesperación. Y hay crisis en los aparatos del antiguo régimen, los aparatos de control y de manipulación. Están en crisis. Entonces se generan informaciones falsas que ya no obedecen a investigaciones de agencias. Por ejemplo, ahí involucran a la DEA. Y ya está tan suelto todo abajo, que es parte de la crisis, que ya no hay control completo. Entonces pueden filtrar información sin que se den a conocer esos informes arriba o a las autoridades superiores. Me consta que cuando lo del general Cienfuegos, ni el procurador de Estados Unidos sabía. O sea, abajo hay mucho desorden. Y luego tienen simpatizantes en los medios, que hay cierta justificación porque un medio puede tener una fuente, y esa fuente puede ser la DEA. Y hay medios que tienen mucha relación con estas agencias. Entonces sale una nota así, y puede ser que esté inventada completamente o que sea parte de una filtración de una agencia. Claro, todo pues cae por su propio peso, porque en este caso se desmiente por el embajador. Me llamó la atención porque hasta Dolia Esteves, pon su Twitter, dice, es falso, que es interesante el tema. Ahora, hay que ver quién da a conocer la información, quién la retoma. Ya lo del Senado, pues eso tiene que ver con la politiquería. Y digo esto porque está por resolverse lo de la calificación de la gubernatura de Tamaulipas. Y están apostando, pues, los que perdieron a que se anule la elección. Y usan todos los medios y mienten como respiran. Y además están desesperados por su circunstancia, pues pasan estas cosas. Pero hay que tener paciencia, tranquilidad, porque la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Hay que apostar a la verdad. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es del demonio. La verdad no. Entonces, eso es sencillo. No, es una respuesta que a lo mejor no es de ella, pero ella dice que es una mentira. Sí. No, porque me llamó la atención, porque ella siempre cuestiona y tiene información del gobierno de Estados Unidos. A ver si está, o a lo mejor me equivoqué, pero no. Parece que, no sé cómo le llaman cuando, tú sabes, sí, que ponen algo y hacen un comentario. Ajá, un comentario y ella comenta, sin querer ofender al columnista o algo por el estilo, sin duda es falsa la información, algo así. ¿Cómo le llaman cuando es falsa? ¿Tienen en inglés? Fake. No, fake, le pone así, fake. Eso fue ayer. Ah, bueno, pero a lo mejor, el primero dijo que sí. A ver, este es el que yo vi. Entonces, cuando ella lo dice, pues entonces yo digo, pues es falso porque ella tiene buena información del gobierno de Estados Unidos. Ese. Pero ese lo pone a donde sale la nota. A ver, ponlas. ¿Cuántas cosas, no? Cuando nosotros éramos jóvenes, no había nada de esto. Nada. De lo que ha avanzado la comunicación. Eso. No. A ese. Sí, pero este es interesante, mire, sin querer, nada más para que vean cómo está. No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México. Ya sabía que Obrador está construyendo un narcorrégimen militarizado, ¿no? Pero leer esto es perturbador. Y son los cables. A ver, pásale, porque ahí es donde viene lo de la señora. Avanza, aquí. En aras de la verdad, cabe decir que es un documento apócrifo. Lo digo sin afán de menospreciar el trabajo tan honesto, cuidadoso, objetivo del columnista, ni de favorecer a nadie. ¿Quién se disculpó? Sí. Entonces, por eso es muy buena la sección esta, muy buena. Porque yo tengo el mejor concepto del doctor Américo Villarreal. Conocí a su padre, se llamaba igual que él, Américo Villarreal, uno de los mejores ingenieros hidráulicos de México. Llegó a ser subsecretario de Recursos Hidráulicos, cuando el ingeniero Rubirosa era el secretario
de recursos hidráulicos, o creo que en el sexenio siguiente, como ingeniero, fuera director de aguas, como lo que es ahora la Conagua. Entonces, siendo un técnico, fue de gobernador a Tamaulipas y no hizo mal gobierno para lo que después ya vendría. Entonces, su hijo lleva su nombre, es doctor y lo considero una gente recta. Y me dio mucho gusto cuando conocí los resultados, porque Tamaulipas necesita un buen gobierno, una gente honesta. Entonces, él, su esposa, que también es doctora, los considero gente de bien, pero pues son muchos los intereses, ¿no? Y qué bien que se aclara todo esto. Por eso lo mejor es decir la verdad siempre, no mentir, no robar, no traicionar. Vámonos a desayunar. Ahí quedamos, ahí quedamos.